Listo, entonces como les estaba diciendo, ¿alguna duda o pregunta sobre la temática que trabajamos ayer? ¿O todo claro? Claro, profe. Todo claro, Bueno, profe, sí. perfecto, excelente, así me gusta. Entonces, miren, ayer trabajamos o terminamos con la temática del voltaje, ¿cierto? Entonces, ayer trabajamos lo que era ya la corriente eléctrica y vimos lo que era el voltaje. Entonces, trabajamos la energía potencial, pues la energía que se realiza o es la capacidad de hacer cualquier trabajo, a eso le vamos a llamar energía potencial y la energía potencial pues está dada igual a la carga por el voltaje. Entonces, ayer trabajamos esta fórmula, perdón, sobre todo esta, donde decimos que la corriente es igual a la carga sobre el tiempo, dividido el tiempo. Están ingresando. Listo, entonces decíamos que la corriente estaba relacionada con la cantidad de Coulomb que se movían en un determinado tiempo. ¿Qué eran Coulomb? Pues una medida que se hizo para saber cuántos electrones se mueven en determinado tiempo, ¿cierto? Como la cantidad de electrones que se mueven en un tiempo es demasiado grande, pues se tomó el Coulomb como una carga, donde dice que un Coulomb pues va a ser 6 quintillones de electrones. Pero entonces podemos hacer la relación que un amperio es igual a un coulomb, que era lo que trabajábamos ayer. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula y teniendo en cuenta esa explicación y el video que vimos, entonces les voy a poner estos ejercicios, pero pues estos ejercicios sí los van a hacer ustedes allá en su libreta. Allá donde hicieron esta primera investigación, ¿sí? Entonces, allá mismo van a hacer ejercicio. Entonces, encuentre la corriente en amperios y pasan 600 coulombs de carga por un alambre en 50 segundos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos tocaría hacer ahí? Ahí ya es simplemente empezar, ¿qué? A reemplazar los datos que tenemos. Ya sabemos que la fórmula me dice que la corriente es igual a la carga dividido en un tiempo, ¿cierto? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está diciendo cuál es la corriente eléctrica. ¿Cuál es la corriente? Entonces yo vengo acá y digo, la corriente sería el interrogante porque no la conozco. ¿Cuál es la carga? Entonces me dice que la carga es de 650 coulombs. Entonces, ¿cuántos coulombs? Tenemos 650 coulombs de carga por un alambre en ¿cuánto tiempo? Entonces, en 50 segundos. ¿Cierto? Estos son los datos que yo tengo que me está dando el ejercicio. ¿Qué debo hacer? Pues simplemente vengo acá y reemplazo. La corriente va a ser igual a ¿qué? A 650 coulombs que tengo dividido en el tiempo, que son 50 segundos. Eso me daría un total de, ¿cuál sería el amperaje? 13. La 13, ¿no? corriente sería igual a 13 amperios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la corriente nosotros la vamos a dar en la unidad de amperios. ¿Listo? Entonces ya sabemos esta relación. Y lo mismo hacemos con todos los demás. Es decir, si pasan 656 coulombs de carga por un alambre en 2.5 minutos, acá ya nos dan minutos. Como esta unidad de tiempo está dada en segundos, pues yo acá tengo que pasar los 2 minutos a segundos. ¿Cuántos serían 2.5 minutos en segundos? ¿Cuántos serían 2.5 minutos? ¿Cuántos segundos serían? Un minuto, ¿cuántos segundos son? Profe, son 0.041 segundos. ¿Un minuto? No, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. 60 segundos, ¿cierto? Si tengo 2 minutos, ¿cuánto serían? 120. 120, ¿cierto?
Y 2 minutos y medio, o sea, medio segundo más, medio minuto 150. más. Ah, 150, profesor. ¿cierto? Claro, medio minuto, pues serían 30 segundos, ¿cierto? Y 2 minutos más medio, pues me dan un total de 150 segundos. Ojo ahí, porque pues eso sí es básico, porque todo el mundo sabe que un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Entonces, si pasan 465 coulombs de carga por un alambre en 2.5 minutos, encuentre la corriente en amperios. Entonces, ahora sí puedo venir a reemplazar aquí. La corriente va a ser igual a ¿qué? 456 coulombs dividido en 150 segundos. ¿Cuánto me da esa corriente? 3.1. 3.1. Yo digo 3.04. 3,04. Exacto, 3,04 amperios. ¿Listo? Y así sucesivamente con los que hay acá. Entonces aquí ya le dicen, mire, si existe una corriente de 40 amperios para un minuto, entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí ya no me están pidiendo la corriente. Aquí ya me están diciendo que la corriente es igual a ¿qué? A 40 amperios, ¿cierto? Y me dicen que en un minuto. Entonces me están dando el tiempo. El tiempo va a ser igual a un minuto, pero si yo tengo que pasar ese minuto a segundos, porque la unidad que estoy trabajando es de segundos, te lo comes, por favor. El tiempo es un minuto, quiere decir que aquí van 60 segundos, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta aquí? La pregunta es ¿cuántos coulombs? ¿Cuántos coulombs pasan por un alambre que trabaja una corriente de 40 amperios a 60 segundos? ¿Qué debo hacer? Pues entonces yo ya traigo mi fórmula que está acá y ya lo que tengo que despejar es la carga que estoy trabajando en Coulomb, ¿sí? ¿Cómo me quedaría mi fórmula? Voy a ponerla acá. Y es igual a la carga dividido en el tiempo. Vamos a darle entrada que está entrando un compañero. ¿Cómo me quedaría entonces acá? Lo que debo despejar es la carga, porque me dice que cuántos coulombs, ¿sí? Entonces mire que aquí ya vengo yo a empezar a hacer mi primer despeje para esta fórmula que está acá. ¿Cómo me quedaría si despejo la carga? ¿Cómo queda la fórmula? ¿Nada? ¿Ninguno? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿cómo hacemos un despeje de fórmula? Eso es matemática básica, mis queridos. ¿Qué me están pidiendo? Carga.
Vamos a pintarla aquí así, a ver. Corriente es igual a la carga dividido el tiempo. Necesito dejar la carga que está acá, esta carga acá, necesito dejarla sola. ¿El tiempo está multiplicando o está dividiendo? Dividiendo, profe. Dividiendo. Quiere decir que para yo despejar la carga tengo que pasarla al otro lado. Si la paso al otro lado, ¿me queda dividiendo o multiplicando? Multiplicando. Multiplicando, ¿cierto? Quiere decir que la fórmula me quedaría igual a ¿qué? A la carga, igual a la corriente por el tiempo. ¿Y ya? Ya tengo la fórmula. ¿Aquí en qué está el éxito? En que usted sepa matemáticas. Y esta matemática que le estoy dando aquí es una matemática como de noveno. Usted despejó una fórmula básica. Entonces tengo que la carga va a ser igual a ¿qué? A una corriente, 40 amperios, por 60 segundos. Esto me quedó grandísimo. Me quedó grandísimo, mami. ¿Listo? ¿Cuántos Coulomb pasan por un alambre a 40 amperios por 60 segundos? ¿Cuántos? 2.400 Coulomb. ¿Listo? Entonces simplemente es que sigamos haciendo esos ejercicios que están acá. ¿Cuántos Coulomb de carga pasan por una lámpara en 2 minutos? Y la corriente del conductor, ¿cuánto tiempo requiere para el conductor? Esa parte acá. Ahora venimos acá con el voltaje. ¿Sí? Para el voltaje, para los ejercicios de voltaje, ¿cuál fórmula debemos aplicar? Debemos aplicar esta que tenemos acá, donde me habla de una energía potencial. Miren que aquí la energía potencial dice que va a expresar en joules. En joules, la cual se determina mediante la fórmula de energía potencial igual a la carga por el voltaje, ¿sí? Entonces acá yo empiezo a trabajar. ¿Cuál es el voltaje entre dos puntos si se requieren 96 milijoules de energía para mover 50 por 10 a la 18 electrones entre ellos? Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo ya empiezo a revisar la fórmula de energía potencial, pero realmente vamos a trabajar solo estos. ¿Listo? Solo estos porque esta de voltaje me interesa más que la aprendamos con la otra fórmula que viene más adelante. Entonces, solamente estos 6 que tenemos acá. Y mañana, pues, revisamos. Vamos a trabajar también este glosario, que es energía potencial. Voy a ponerle acá, energía. Energía. ¿Qué es diferencia de potencial? ¿Qué es voltaje? Diferencia de voltaje y fuerza electromotriz. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan esos términos, que son los que vamos a ir averiguando. Ahora vamos a empezar a trabajar con un término importante. Que tiene que ver con la resistencia eléctrica, ¿sí? Ya trabajamos un término muy importante que era el voltaje y la corriente. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que la corriente es el flujo de electrones a través de un medio conductor, ¿cierto? Mientras que el voltaje es como esa presión que se genera en el medio conductor para que esos electrones se muevan y se genere una corriente eléctrica, ¿cierto? A mayor presión que tengo, ¿mayor o menor corriente? Mayor corriente, profe. Mayor corriente, ¿cierto? ¿Por dónde tengo mayor flujo de electrones? ¿En un medio aislante o en un medio conductor? En un medio conductor. En un medio conductor, claro, ¿cierto? Entonces, vamos ahí teniendo claro ya todos esos conceptos. Entonces, miren, si ya sabemos lo que es la corriente y sabemos lo que es el voltaje, ahora vamos a trabajar un término muy importante que tiene que ver con la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Entonces acá me dice, se llama resistencia a la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica.
es decir, la dificultad que encuentran los electrones para desplazarse en ese medio conductor, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que yo le voy a llamar la resistencia eléctrica, a la oposición del paso de la corriente. Entonces, miren que acá nosotros estábamos haciendo la simulación o la comparación con un tubo de agua, ¿cierto? El agua son los electrones, la presión que se ejerce para que el agua fluya, pues es el voltaje, y esto que está acá, que va a ser la oposición al paso de esta corriente, es lo que yo voy a llamar resistencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer la resistencia? La resistencia lo que va a hacer es a reducir la corriente, a controlar ese flujo de electrones que pasan a través de ese medio conductor. La unidad de medida es el ohmio, entonces vamos a ver, así como el voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios, la resistencia eléctrica se mide en ohm o en ohmio. Vamos a utilizar el ohmiómetro para hacer las mediciones, pero como yo ya les dije, pues nosotros realmente lo que vamos a utilizar es el multímetro, ¿cierto? Y en el multímetro, pues ya van a ver ustedes que vamos a tener varias unidades de medida. Entonces, lo que yo les dije, voltaje, corriente, resistencia, para alterna, para directa, y así sucesivamente. Entonces me dice, conexión en paralelo, cuando se vaya a efectuar la medida de una resistencia, se deberá aislar y dejar sin corriente el circuito. Bueno, eso ya hace parte de la parte práctica. Cuando ya lleguemos a la parte práctica, ya seguramente les voy a explicar mejor eso. Me dice, como multímetro del ohmio se emplea, o como múltiplo del ohmio, se emplea el kiloohmio, el megaohmio, el miliohmio y el microohmio, ¿sí? Entonces, ¿qué está cambiando aquí? Simplemente la unidad de medida. Kilo, pues ya sabemos, como les expliqué ayer, que es 10 a la 3, mega 10 a la 6, mili 10 a la menos 3 y micro 10 a la menos 6. ¿Listo? Para que tengamos muy en cuenta esta parte. Ahí están las unidades de medida. Entonces ahora empezamos a hablar acá de lo que es la resistividad. Resulta que no todos los materiales, como ya sabemos, pues hay unos que son aislantes y hay otros que son conductores. Quiere decir que no todos los elementos en la naturaleza tienen la misma resistividad, ¿cierto? Entonces, por eso dice, conforme la temperatura de la mayoría de los conductores aumenta, el movimiento incrementado de las partículas dentro de la estructura molecular vuelve más difícil que los portadores libres circulen, incrementándose así el nivel de resistencia. En la naturaleza hay muchos elementos o muchos materiales, ¿cierto? Entonces, cada material tiene una resistividad propia. Es como una resistencia propia del material, ¿cierto? Y eso es lo que yo le voy a llamar resistividad. La fórmula de resistividad está dada, o la fórmula de resistencia del material está dada ¿por qué? Por ρ, que significa la resistividad, L, que es la longitud de la muestra, y A, el área transversal. Entonces acá yo tengo esta, que es la resistividad propia del material. Para los materiales hay una tabla ya en la naturaleza, donde nosotros buscamos, dependiendo del material, cuál es la resistividad que él tiene. Tengo L, que corresponde a la longitud, mírenla acá, ¿cierto? Y tengo A, que es el área transversal. ¿Por qué tengo como la relación de estos tres elementos? Porque resulta que en la naturaleza, o ya, bueno, en la parte física que se ha estudiado, ya se ha demostrado que entre el conductor más largo sea, mayor va a ser la resistencia. Quiere decir que un cable más largo tiene mayor resistencia que un cable más corto, ¿cierto? Entonces, por eso dice, el conductor más largo tiene mayor resistencia, el conductor más corto tiene menor resistencia. La sección del área, ¿qué quiere decir? Si el conductor es más grueso, mírenlo acá, o si es más delgado. Y por eso hace parte acá del área transversal. A esto es a lo que yo me refiero cuando yo digo que si es más grueso o es más delgado. Si es más grueso, tiene menor resistencia. Pues obviamente haciendo la semejanza con el tubo de agua, pues un tubo que tiene mayor grosor va a tener menos resistencia al agua, ¿cierto? En cambio, un conductor más delgado, pues va a ser más resistencia, va a tener mayor resistencia. Observe que el área del conductor se mide en 1000 circulares.
y no en metros cuadrados, pulgadas, según sea determinado por la ecuación. Entonces, algunas veces, aquí no nos vamos a extender mucho, pero algunas veces nos van a pedir esta fórmula cuando nos pidan hallar el área. Si en el ejercicio no nos dan el área, porque aquí nos piden el área transversal, para poder hallar la fórmula de la resistencia del material, entonces, perdón, tendríamos que hallarla con esta o dependiendo de los datos que nos den. Entonces, ¿qué dice? La constante, de resistividad es diferente para cada material. Su valor es la resistencia de un alambre de un pie de longitud por 1 mil de diámetro a una medida de 20 grados centígrados. Que hay una tabla que ya está estandarizada, donde ya se dice cuál es la resistencia de cada material, y ahí nosotros la podemos hallar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo que está acá. Dice, un conductor tiene una longitud de 4 metros y una sección transversal de 2 milímetros cuadrados. Calcule la resistencia si su coeficiente de resistividad es de 0,017 ohmios por milímetros cuadrados dividido en metros. Ahí es donde yo me vengo aquí a la fórmula, ¿sí? Que la fórmula me dice, ¿qué es lo que me están pidiendo? Un conductor, calcula la resistencia, ¿sí? Entonces miren la fórmula acá. La resistencia es igual a ρ, vamos a ponerlo acá. Entonces vamos acá, ¿sí? Resistencia es igual, como no la voy a encontrar aquí, vamos a hacerlo. ¿Cierto? Por la longitud. Ay, no voy a hacerlo acá porque si no, no queda. Por la longitud dividido en el área. Ay. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer yo? Vuelvo y busco los datos que me esté dando el ejercicio. Me dice que tiene una longitud de 4 metros. Listo, entonces yo me vengo acá y digo, la longitud es de 4 metros. Ya la tengo, ¿sí? Ahora me dice que la sección transversal es de 2 milímetros cuadrados. Quiere decir que el área es de 2 milímetros al cuadrado. ¿Y qué pasa acá? Me dice que el coeficiente de resistividad, quiere decir este señor que tengo acá, mírenlo. Entonces, este que está acá, yo como que lo pinté al revés allí. Y por hacerle la colita le hice fue al revés. Este señor que está acá tiene un coeficiente de resistividad de 0,017 ohmios milímetros al cuadrado sobre metros. Entonces, ohmios milímetros al cuadrado dividido en los metros. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues vengo y reemplazo esta fórmula acá, ¿cierto? Entonces dice que R va a ser igual a ¿qué? A la resistividad, que son 0,017 ohmios milímetros al cuadrado. Ya van a ver lo que va a pasar con estos milímetros al cuadrado dividido en metros, por la longitud, que son 4 metros, dividido en el área, que son 2 milímetros al cuadrado, ¿cierto? Metros con metros se van, milímetros al cuadrado con milímetros al cuadrado se van, y esto me va a quedar 4 dividido en 2, 2, ¿no? Por 0,017, 0,017 por 2, ¿cuánto les dio? 0,034, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Mírenlos acá. 0,034. ¿Qué? ¿Qué viene siendo la unidad? Los milímetros fueron con los milímetros, los metros fueron con los metros, y la única unidad que me queda acá son los ohmios, ¿sí? Entonces, la resistencia de ese material, la resistencia es de 0,034 metros.
34 ohmios, perdón. En un área simplemente o en una longitud de ese alambre de 4 metros. ¿Listo? ¿Tenemos dudas hasta acá? ¿Tenemos dudas hasta acá, mis queridos? Estamos hablando hoy de la resistencia, ¿cierto? Que está relacionada con la resistividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un material que tenga mayor resistividad, pues también va a tener mayor resistencia, ¿cierto? Ahora miremos este. Me dice, el coeficiente de resistividad de un conductor es de 0.02 ohmios milímetros al cuadrado dividido en metros. Y su longitud de metros, su longitud es de 50 metros. Calcule la sección si su resistencia es de 50 ohmios. Miren qué pasa aquí. Aquí ya no me está pidiendo la resistencia, sino me está pidiendo ¿qué? ¿Qué es lo que me está pidiendo ahí? La reacción. ¿La qué, perdón? La reacción. Su No. sección, profe. La Calcular su sección, sección. exactamente, el área, ¿cierto? La sección transversal. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, si yo ya tengo esta fórmula de acá, ¿dónde la tengo? Esta. Ah. De esta fórmula que está acá, me está dando la R, me está dando el coeficiente de resistividad, me está dando la longitud, me pide el área transversal. Si yo despejo esta fórmula, ¿cómo hago para despejar el área? Profe, pero primero tenemos que despejarla pasando la... ya voy a hacer aquí. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar a comer? Por favor. Oh, sí. Uy, se salió. Miércoles, ¿por qué no está compartiendo? No, ya, aquí. Listo, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo despejo yo el área transversal? Vamos a revisar acá, ¿sí? Ojo porque esta matemática es la importante, muchachos. Esta matemática es la que ustedes deben manejar como nada, porque es que esto es matemática del colegio, de noveno. Simplemente estamos hablando de despeje de fórmulas. La fórmula ya la tengo acá, ¿cierto? Miren que me están pidiendo el área. Voy a pintar por acá. R es igual a resistividad por la longitud dividido el área, ¿cierto? Me dan la resistividad, me dan ρ. Debo despejar
esta A que tengo acá. La A está dividiendo. Si la paso al otro lado, ¿a qué pasa? Multiplicar, profe. Multiplicando, profe. Multiplicar, ¿cierto? Entonces yo me quedaría R por A es igual a Rho por L. Y yo necesito despejar A. Quiere decir que la A va a ser igual. Como la R está multiplicando, pasa a Rho L dividido en... Ay, perdón, en A no. En R, porque yo me estoy trayendo esta R que está multiplicando y la paso aquí a dividir donde estaba la A. Entonces ya tengo la fórmula para hallar el área transversal. Y ahora voy a revisar los datos. ¿Cuáles son los datos que me dan? Coeficiente... El coeficiente de resistividad de un conductor es de 0,02. Entonces 0 Rho... Ay, ¿dónde está? Vamos a revisarlo acá. ¿Sí? Rho, lo reemplazo, 0,02 ohmios, milímetros al cuadrado sobre metros. La longitud del cable, 50 metros, mírenlo acá. Dividido en la resistencia, que fue lo que me traje para poder despejar el área transversal. La resistencia es de 10 ohmios. Aquí vuelvo y hago lo mismo que hice allá. Los metros con los metros se van. Los ohmios se me van con estos ohmios que están acá y me van a quedar los milímetros cuadrados, porque acuérdense que el área transversal yo la daba, o acá me dice, bueno, acá no dice, pero el área transversal yo siempre la voy a dar en milímetros al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó acá? Hagamos los cálculos si queremos. 0,02 por 50 dividido en 10. Y esa área transversal me da 0,1 milímetro al cuadrado. Entonces acá ya tenemos la resistividad, el coeficiente y cómo podemos hallar la resistencia, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos otros dos ejercicios. Estos son de resistividad, pero vamos a hacer... No, de tarea solo les he dejado estos de acá, ¿no? Estos no, estos de voltaje no. Y el glosario sí lo deben realizar. Aquí ya trabajamos la parte de la resistencia. Listo, 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 listo. Vamos a trabajar estos dos también, como para trabajar la parte de resistividad. Se utiliza para construir una resistencia material. ¿Qué longitud de la barra se necesita? Sí, aquí les están pidiendo la longitud. El tercer carril, portador de corriente, una vía de metro, está hecho de acero y tiene una área transversal. ¿Cuál es la resistencia de 10 kilómetros de la vía? Para este ejercicio que está acá, miren, deben buscar la resistividad del hierro. Eso está en internet. Eso hay unas tablas que ya están estandarizadas. Ustedes buscan resistividad al hierro y ahí les bota qué es Rho para que lo puedan simplemente reemplazar. ¿Listo? Esos dos. Estos dos. Esto no lo vamos a hacer. Entonces, miren, ahora vamos a trabajar o vamos a revisar cómo la temperatura afecta a los medios conductores o a todos los medios que tenemos en la naturaleza, ¿cierto? ¿Por qué nosotros trabajamos esto desde telecomunicaciones? Porque es que resulta que, como yo les estaba diciendo a ustedes al principio, ¿cierto? No es lo mismo hacer una instalación en cableado estructurado que tiene un cobre por dentro del cable en una ciudad como Cúcuta, que puede llegar a manejar hasta 40 grados centígrados, ¿cierto? 38, 39, yo creo que hemos manejado 40 grados centígrados aquí en Cúcuta.
Y hacerla en una ciudad como Pamplona, por ejemplo, que ellos manejan 10, 12, 15 grados de temperatura, 20 grados de temperatura. La temperatura afecta a los medios conductores, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque miren que acá dice que para los buenos conductores, un incremento en la temperatura provoca un aumento en el nivel de la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura vamos a tener cables más resistentes o que se van a oponer más al flujo de la energía. Los semiconductores, entonces para los semiconductores un incremento de la temperatura provoca una reducción en el nivel de la resistencia. Para los aisladores un incremento en la temperatura provoca una reducción a la resistencia de un aislador. Quiere decir que a mayor temperatura un conductor aumenta la resistencia y el semiconductor y el aislador reducen el nivel de resistencia de esos cables, ¿sí? Ahora, resulta que las resistencias son como las vemos acá. Esto es una resistencia, ¿sí? Y ustedes las van a ver cuando lleguemos al taller, o seguramente las habrán visto en varios dispositivos electrónicos, en las tablas o en las ¿qué? En las tarjetas impresas de algunos dispositivos electrónicos, ¿sí? Resulta que esas resistencias tienen un código de color. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros las tenemos físicamente, mire, ustedes las tienen así, ustedes tienen que saber cuál es el valor de esa resistencia, ¿sí? Entonces resulta que las resistencias tienen un código de color. Ese código de color es como lo vemos acá. Negro es 0, marrón es 1, rojo es 2, naranja es 3, amarillo es 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Esta es la tabla o este es el código de colores de la resistencia. ¿Cómo yo sé de qué valor es la resistencia? Resulta que hay resistencias de 4 bandas y resistencias de 5 bandas, ¿sí? ¿Qué son las bandas? Las bandas estas de los colores. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada resistencia tiene unas bandas de colores. Si tiene azul, rojo y verde, ¿qué hago yo acá? Pues yo me voy aquí a mi tabla y digo, azul es 6. Rojo es 2. Entonces ya tengo 62. Como esta resistencia es de 4 bandas, quiere decir que la tercera banda es el multiplicador. ¿Qué es multiplicador? Pues dice que verde es 5, quiere decir que yo le voy a poner 5 ceros. ¿Sí? Entonces, ¿de qué valor me quedaría esta resistencia? Si azul es 6 y rojo es 2, tengo 62. Y si le tengo que poner 5 ceros porque el verde es 5, ¿cierto? ¿De qué valor me quedaría esa resistencia? Hay alguien intentando ingresar. 6.200.000, profe. 6.200.000, exactamente. 6.200.000. ¿Sí? ¿Sí quedó clara esa parte o no? La volvemos a repetir. Profe, o sea que cuando nosotros hagamos en las pruebas con el multímetro, el valor de esa resistencia nos tendría que arrojar, un caso hipotético, nos tendría que arrojar ese valor, 6.200.000. 6.200.000. Claro que allá usted no les va a arrojar 6.200.000. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a saber las unidades. ¿Por qué? Porque 6.200.000, uy, 6.200.000 es igual a tener ¿qué? Si estamos hablando de notación científica, miren que la coma está acá, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto sería lo mismo que tener 6,2 mega ohmios o tener 6,2 por 10 a la 6, que tendría que correr 6 espacios a la derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, este es realmente el ejercicio que vamos a hacer en el multímetro. A mí no me interesa porque es que ustedes se van a aprender el código de colores. El código de colores ustedes lo va a aprender y usted va a llegar a un momento
en que yo llegue y le diga, bueno, rojo, violeta ¿y qué? Y marrón, ¿sí? Rojo y violeta, marrón. Entonces usted viene para acá para la tabla. Estamos hablando de una banda una de 3 bandas, entonces acá vamos a ponerle dorado para explicarles de una vez la cuarta banda. ¿Rojo qué es? Entonces yo me vengo acá, rojo, 2. Entonces yo pongo acá el 2. 2. ¿Violeta qué es? 7. Bueno, 7. 7. Aquí, 7. ¿Marrón qué es? 1. Como esta es la tercera banda, no quiere decir que le va a poner un 1, quiere decir que le va a poner un solo 0, ¿cierto? Los colores pueden estar en cualquiera, no quiere decir que hay unos que sean específicos para la tercera banda, no. Usted simplemente sabe que como son 3 bandas, miren, estas son 3 bandas, o bueno, son 4 bandas, realmente son 4 bandas, voy a quitarle esta. La tercera banda siempre va a ser el multiplicador. Si son de 5 bandas, la cuarta banda es el multiplicador, ¿sí? Entonces, rojo, 2. Violeta, 7. Marrón, 1, quiere decir un 0. Y esta tiene dorado. Entonces acá me dice que el dorado es 5% de tolerancia. Entonces, 5%. Ya les voy a explicar ese 5%. ¿Listo? Entonces resulta que cuando usted llegue allá al taller, yo le voy a decir, bueno, si usted ya sabe que esta resistencia es de 270, allá yo le voy a entregar a usted su dispositivo. Obviamente, esto lo voy a hacer después de que yo esté en el salón y les explique cómo se mide el multímetro. Tampoco es que yo los voy a agarrar allá a gancho ciego y los voy a acribillar, ¿no? Este es el multímetro, acá tiene la perilla, pero usted sí debe saber notación científica. ¿Por qué? Porque allá la perilla le va a decir ohmios, le va a decir kilo, va a tener la K y va a tener la M, ¿sí? Entonces usted tiene que saber si su resistencia aquí, esta es de 270 ohmios, ¿sí? Porque es una pequeña, entonces usted ya sabe que pone su perilla aquí en 270. Si usted va a medir esta, ya sabe que es de 6.200.000, el multímetro no le va a marcar 6.200.000, el multímetro le va a marcar 6,2 mega. Entonces, si usted tiene que poner el multímetro aquí en mega, porque si usted no lo pone en mega, el multímetro no le va a medir, ¿sí? Entonces, usted tiene que saber que 6.200.000 es lo mismo que tener 6.2 megaohmios o tener 6.2 por 10 a la por 10 a la 6, ¿cierto? Ahora, otro ejemplo, vamos a decir, díganme 3 colores, por ejemplo. Ahí al azar de los que ya vimos. Amarillo, azul y rojo. Eso, amarillo, pero creo que amarillo no, sí, amarillo, azul y rojo. ¿Listo? ¿Amarillo qué es? 4. Listo, tengo acá 4. ¿Azul qué es? 6. Listo, 6. ¿Rojo qué es? 2. ¿Pongo el 2? 0. 2 ceros, ¿cierto? Mire, 1 y 2. Quiere decir que esta es de 4.600. 4.600, si yo lo voy a medir aquí en el multímetro, ¿qué unidad debo escoger? Ay, 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 ¿qué pasó? Silencio en la sala. A ver, mega es por 10 a la 6. Kilo es por 10 a la 3, ¿cierto? ¿Qué unidad debo escoger acá? Kilo, profe. Kilo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 4.600 es lo mismo que tener 4.6 kilo ohmios. Entonces yo tengo que irme aquí al multímetro, tengo que escoger el kilo como unidad y aquí en la pantalla me va a salir 4.6. ¿4.6 qué? Kilo, porque usted ya sabe que son kilo ohmios. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿sí? disculpe, un dato curioso, un dato curioso.
Y si en ¿sí? caso tal llegara a colocar en ohmios, no nos arrojaría resultado. No le bota el resultado. ¿Por Ah, qué? Porque es que, por mejor ejemplo, al mire, número. la calculadora, no, el multímetro dice 200 ohmios, ¿sí? Un ejemplo, porque todos los multímetros son diferentes. ¿Qué quiere decir 200 ohmios en la unidad de ohmios? Quiere decir que el multímetro le va a medir de 0 a 200 ohmios, ¿sí? Si usted le pone una ¿de qué? Si usted le pone una de 300 ohmios, pues ella ya no se lo va a medir. La de kilo le va a decir 2K, 2K, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que le va a medir del 201 a los 2000, ¿sí? O sea que aquí usted no puede medir tampoco esta de 4600. Y esta de mega le va a decir 4 mega. Entonces quiere decir que va del 2001 al 4 mega. Les estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que todos sean así, porque estas unidades cambian de acuerdo al multímetro, ¿sí? Entre el multímetro más robusto y más grande sea, pues mayor van a ser las unidades. Pero yo quiero que ustedes me entiendan qué es esto que van a encontrar allá. Igual cuando yo esté en el taller con ustedes, yo se los voy a explicar, ¿sí? Entonces, si yo tengo una de 4600, yo tengo que buscar la unidad en la que sí me vaya a medir. Porque, por ejemplo, con las resistencias no se van a dañar los multímetros, ¿no? Con la resistencia no se daña, pero no le mide. Pero si usted me llega a medir corriente, acá digamos que usted va a medir corriente, y a usted le van a pasar 150 miliamperios, y usted me lo pone en la unidad de un miliamperio de pronto a 10, ¿sí? Pues ahí sí me daña el multímetro, porque la corriente sí los quema, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante que nosotros sepamos las unidades. Pero bueno, por ahora, ¿qué necesito? Que estudien notación científica, porque los veo quedados en eso, ¿cierto? El código de colores, como yo les digo, este código de colores ustedes lo aprenden y es que es muy sencillo, son 9 colores simplemente. ¿Cuál es la diferencia con las 5 bandas? Pues que el de 5 bandas, la cuarta banda es el multiplicador, ¿sí? Entonces miren, acá tengo rojo 2, amarillo 4, violeta 7, entonces ya va 247. ¿Cuál es la cuarta banda? Naranja 3, entonces 247,000, ¿cierto? Porque tengo 3 ceros acá. ¿Qué es la tercera? ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué quiere decir la tolerancia? La tolerancia es el rango. Voy a trabajar con esta de 270, con el dorado al final, que es el 5%. ¿Listo? Resulta que yo tengo 270 ohmios al 5%. Si yo le saco 270 a 270, le saco el 5%, me queda 270 por el 5%, me da 13,5. ¿Sí? El 5%, 13,5. Uy, me quedó horrible, pero bueno. 270, el 5% es 13,5. Ese 13,5 yo se lo voy a restar. 270 menos 13,5 me da 256,5. Y si se lo sumo, me da 283,5. ¿Esto qué es? Esto es el rango, ¿sí? Resulta que yo, en teoría, digo aquí que por los colores rojo, violeta y marrón, por los colores, esa resistencia es de 270. Pero resulta que cuando yo estoy en el taller, ese es el símbolo de la resistencia, yo vengo, conecto mi multímetro, la estoy midiendo, ¿sí? Que yo allá en la vida real, yo lo que hago es que este multímetro que está acá, tiene una punta positiva y una punta negativa. Yo tengo mi resistencia
y una punta la conecto en una de las paticas y la otra punta la conecto en otra de las paticas, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? De esos 270, este multímetro me marcó 263 ohmios, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, está dañada la resistencia porque es 270 y me está marcando 263. No, pero resulta que el rango de la tolerancia me dice que esa resistencia puede trabajar entre los 256 y los 285. ¿Estos 263 están dentro de este rango? ¿Están o no están dentro del rango? Sí, sí está en el rango, profe. Sí está en el rango, ¿cierto? O sea que la resistencia sí está bien. Sí está bien. Solo que teóricamente es 270, realmente son 263. Entonces, ese es el tipo de cosas que vamos a Profe, empezar. ¿Sí? Sí, qué, le qué escucho. pena, ¿no? ¿Será No. que podría repetir la parte aquí en la donde dice 270 ohmios? Le sacamos el porcentaje que sería el 13.5. Ahí, ¿qué fue después lo que hizo? Porque es que me perdí para sacarlo para el de 250 y Al 270, 256. al 270 le resté los 13,5. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Le resté. Mire, ese es el 256,5. Y a los 270 le sumo los 13,5. Entonces, primero lo resto y después lo sumo. O sea, al 270 le resto el 13,5 y me da 256. Y al 270 le sumo el 13,5 y me da el 283. Eso me da el rango. Perfecto, profe, está bien. Entonces quiere ¿Listo? decir de que si en caso tal de que la resistencia supere el rango de 283 o esté por debajo de los 256, la resistencia posiblemente esté dañada. Esté dañada, exacto. Eso pasa mucho o se nota más en las resistencias grandes. Cuando son resistencias muy chiquitas, la mayoría de las veces se salen del rango, en el valor real, ¿sí? Y ustedes lo van a ver cuando estemos allá en el taller. Cuando yo les entregue ya el multímetro y les entregue la resistencia y ustedes empiecen a montar, ustedes se van a dar cuenta que ustedes van a hacer cálculos con la... Es que yo lo que quiero, ¿a qué llegamos nosotros? A que ustedes hacen el cálculo con la de 270 y después hacen mediciones con lo real para que ustedes se den cuenta las variaciones. De eso se trata, ¿sí? Entonces, por eso se deben aprender pues el código de colores y por eso tienen que saber muy bien notación científica, porque si usted no sabe notación científica, no sabe esta parte de matemáticas, cuando llegue allá no va a saber dónde va a poner las mediciones, ¿sí? Y la idea es que usted llegue y mida y sepa bien, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6. Entonces, esa es importante. Entonces, acá tenemos los dos códigos de colores para las resistencias. Se los voy a pasar por el grupo, ¿sí? Se los voy a pasar aquí por el WhatsApp. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el grupo de ustedes? Acá. Código de colores para 4 bandas. Código de colores para 5 bandas. ¿Listo? Para que ustedes los tengan ahí y los vayan estudiando. Listo, mis queridos. Y ahí entonces donde ya empieza la relación. Resistencia, voltaje y corriente. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuál es la función de cada uno. Bueno, y entonces para mañana, ya porque ya me estoy alargando mucho, me queda hasta sin voz, vea. Vamos a trabajar lo que es la ley de Ohm, ¿sí? ¿Qué es la ley de Ohm? Ya la relación que existe entre el voltaje, la resistencia y la corriente. ¿Listo? Voy a parar por aquí la grabación para que no quede tan